En este video tutorial voy a explicar el uso que yo le doy a los estampados cuando quiero imitar árboles o personas. Es verdad que en Revit tenemos familias de árboles y tenemos familias de personas. Son familias que tienen como característica las iniciales que son RPCs. Entonces tenemos bastantes árboles y 4 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que las imágenes que van asociadas a esos árboles no tienen muchos píxeles. Y si en un proyecto utilizamos árboles en el primer plano, pues al hacer el render es probable que la calidad de esa imagen no sea suficiente y que no tenga mucha nitidez ese árbol. Entonces, en algunos proyectos he tenido que intentar imitar árboles de otra manera. Por supuesto, no voy a meter árboles de otros programas en 3 dimensiones. Voy a intentar lo que se hace en muchas ocasiones, que es imitar un árbol mediante una imagen aplicada en una superficie casi sin espesor. Esa imagen, para que al renderizar no tenga fondo, se le va a aplicar en el apartado cortes otra imagen en blanco y negro, teniendo el árbol en blanco y todo el fondo en negro. Y al hacer el render, el resultado final será la silueta que estamos buscando del árbol sin el fondo. Yo aquí tengo un modelo genérico que, si nos metemos dentro, en editar in situ, es una extrusión que tiene 1 milímetro de espesor. Para que cuando utilicemos el parámetro cortes, el resultado final quede aceptable, los objetos tienen que tener espesores despreciables. Evidentemente tú no puedes hacer en Revit una extrusión de espesor 0, pero ya os digo que si coges un espesor de 1 milímetro, el resultado final queda muy bien. Ahora deberíamos hacernos un material que intente imitar un árbol. Y claro, aquí viene el primer problema. Cuando nosotros nos vamos a la ventana de materiales, aquí, y nosotros en aspecto de render metemos una imagen, la mayoría de materiales que se representan con imágenes vienen mediante un trozo que se va a ir repitiendo constantemente en ambos sentidos para que al final se rellene el objeto. Entonces, la mayoría de los materiales, cuando le aplicamos una imagen, vamos a aplicar, por ejemplo, el árbol diffuse, la mayoría, si nos metemos dentro del editor de texturas, fijaos, se van a repetir en horizontal, tanto en mosaico como en vertical en mosaico, porque la idea es que tú le das un trozo de la textura y que el programa lo va a repetir para rellenar el objeto. Pero cuando estamos intentando imitar árboles o personas, no podemos repetir el árbol varias veces ni la persona varias veces. Luego tenemos que decirle que no haya una repetición en horizontal y no haya una repetición en vertical. Pero claro, ¿cuál va a ser el problema? Intentar ajustar la imagen perfectamente en el tamaño del objeto. Imaginaos que yo he pensado que esta imagen de árbol mide 5 metros de alto y 3 metros de ancho. ¿Vale? Pues fijaos que yo aquí puedo liberar el ancla para que la anchura pueda ser diferente a la altura, libero y pongo en la altura 5 metros y pongo en la anchura 3 metros. ¿Vale? Y finalizo. Imaginaos que mi modelo genérico tiene 3 metros de ancho y 5 de alto. Vamos a ver cómo se aplica si nosotros no hacemos nada. Simplemente escalando el tamaño, vamos a ver al darle a aceptar cómo viene aplicado. Pues fijaos que viene desde la mitad hacia la izquierda, pero desde la otra mitad hacia la derecha está mal colocado. Entonces aquí habría varias formas de hacerlo. La primera forma sería desde la ventana de materiales, otra vez desde aspecto de render, tendríamos que irnos al editor de texturas y modificar la coordenada X de desfase. Claro, os lo puedo decir que esto es a ojo, ir moviendo un dato, aceptando, comprobando, vuelves a ampliar el valor en X, aceptas y vas comprobando y desde luego es una locura, ¿vale? Entonces, hay un recurso que a mí me funciona mucho mejor, que es aplicarle a este material un patrón de superficie. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros accedemos al patrón de superficie y desplazamos el patrón va a arrastrar a la textura. Luego es mucho más rápido mover un patrón que no estar escribiendo valores numéricos en la coordenada X. Luego aquí, por ejemplo, voy a coger un patrón al azar, porque como
mi objetivo es renderizar, mi objetivo no es imprimir este modelo genérico, vamos a coger, por ejemplo, pues una retícula de 60 por 60. ¿Vale? Acepto y fijaos, si nos vamos ahora a línea oculta y con el tabulador accedemos al sombreado, con las flechas de izquierda a derecha podemos ir moviendo el sombreado y al comprobar en realista vemos que nuestro árbol se está desplazando. Ya os digo, es un ajuste muy manual. Pues ahora vuelvo otra vez a línea oculta y vuelvo a seguir desplazando las flechas tabulador, perdonad. Y otra vez vuelvo a ir desplazando un poquito más y compruebo. Ya, un poquito más. Vuelvo y compruebo. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos faltaría? Meterle al material el parámetro cortes. Nos tenemos que ir otra vez a materiales, nos tenemos que ir a aspecto, otra vez aquí al apartado cortes y vamos a meter una imagen, esta imagen de aquí, que es el árbol en blanco y negro, todo el fondo negro y todo el árbol en blanco para que lo negro no se renderice y lo blanco sí se renderice. Eso es lo que va a hacer el parámetro cortes. Pues cojo árbol cortes y otra vez me meto en el editor de texturas, libero el ancla para que las dos dimensiones puedan ser distintas, altura 5 metros y anchura 3 metros, y lo bueno es que como no hemos ajustado la posición del árbol mediante el desfase en X, no tengo que poner aquí el mismo desfase en X de la textura, porque lo que hemos hecho es desplazar el patrón de superficie y el patrón ha arrastrado la textura. Así que es más agradecido hacerlo de la otra forma. Y por supuesto, no se puede repetir en mosaico, ni en vertical, ni en horizontal. Entonces, termino, acepto, imaginaos que nos vamos a hacer un render muy rápido, finalizo aquí el modelo, nos vamos rápidamente a hacer un render muy rápido, es decir, con las características borrador para que veáis el resultado final muy rápido, y fijaos que habríamos conseguido quitar el fondo y habríamos tenido un árbol, y ya os digo, si esta textura tiene bastantes más píxeles que este árbol, pues en un primer plano podría quedarnos mejor. ¿Qué problema tiene todo este método? Si tuviéramos que estar repitiendo bastantes árboles con alturas distintas o con escalas distintas. ¿Por qué esto sería muy laborioso? Porque tendríamos que estar, primero, duplicando el material. A cada material tendríamos que meterle un tamaño de imagen distinto. Tendríamos que estar haciendo el modelo genérico paramétrico para poder cambiar la altura y la anchura. Y luego, una vez que ya has duplicado el material, copiado el modelo, tendríamos que estar ajustando en cada árbol el patrón de superficie para que el árbol encaje en su sitio. Conclusión, sería muy laborioso y tardaríamos muchísimo tiempo. De manera que hay que buscarse un recurso que nos ofrezca la posibilidad de imitar árboles de muchos tamaños y sobre todo muy rápido. Y aquí es donde yo utilizo la herramienta estampados para intentar buscar un recurso que me ofrezca una velocidad de trabajo mucho más grande que la que me ofrece ir generando materiales imitando árboles. Entonces, los estampados están en la ficha insertar. Están aquí en el grupo vincular y dentro de estampado tenemos dos opciones, que es colocar estampado y tipos de estampado. Entonces, colocar un estampado, la definición te dice que es colocar una imagen sobre una superficie. Al fin y al cabo, con mis palabras, sobre cualquier cara de cualquier objeto. Entonces, esa imagen te va a servir para luego poder renderizarla, te lo dice la definición. Entonces, vamos a crearnos un estampado con la imagen de un árbol. Entonces, primero creamos un estampado. Fijaos que aquí podríamos crear tantos estampados como árboles queramos introducir. Por ejemplo, vamos a llamar al primer estampado árbol 1. Y fijaos, se nos genera aquí a la derecha una configuración donde podemos, desde el origen, meter un archivo de imagen. Pues vamos aquí a los 3 puntos y vamos a meter árbol diffuse. ¿Qué ventajas tiene el estampado? Que también tiene la opción cortes.
Es decir, que también mediante imágenes en blanco y negro vamos a poder quitar el fondo de una imagen si ese fondo fuera negro. Entonces nos venimos aquí a archivo de imagen y cojo los tres puntitos, árbol cortes. Primera ventaja, que no hay que escalar, que no hay que estar cambiando las dimensiones de ancho y alto. ¿Por qué? Porque ya un estampado obligatoriamente te lo va a aplicar una sola vez, no te va a estar haciendo un mosaico. Entonces aceptamos y fijaos, lo pinchas aquí y ahí has dejado tu primer estampado. Vámonos a vista realista. Y lo primero, colocamos el estampado con la herramienta mover en esta esquina. ¿Vale? Entonces, importante antes de seguir, el estampado no significa aplicarle el material al objeto. El objeto va a tener su material, pero luego encima de su cara tú le aplicas un estampado. De manera que, aunque el árbol tenga el fondo transparente porque hemos puesto en cortes la imagen en blanco y negro, el objeto ahora mismo está en pantalla, luego el objeto no es invisible, luego al renderizar ahora mismo estaríamos viendo el objeto. Vamos a ver cómo se soluciona eso, pero primero, lo rápido que se escala el estampado. Fijaos, puede que la imagen no esté perfectamente ajustada a la proporción del modelo genérico, pues da un poco igual, porque si liberamos las proporciones, es decir, si impedimos que las proporciones estén bloqueadas, pues va a ser muy rápido poder tirar. Y fijaos, puedes desproporcionar la imagen, pero es muy rápido ajustarla a tu modelo. Entonces, fijaos, ahora mismo, una prueba, perdonad, fijaos, ahora mismo renderizo, me vengo aquí a hacer un render, y realmente estamos consiguiendo que el árbol esté transparente, pero como el objeto está en pantalla, como el objeto no es invisible, está renderizando el objeto. ¿Cómo consigo que el objeto no se renderice? Aplicándole un material que tenga en el apartado cortes todo negro. Hemos dicho antes que lo negro no se renderiza y lo blanco sí. Pues fijaos, me vengo aquí al modelo genérico, editar in situ, y le he aplicado un material que se llama no render. ¿Cómo lo consigo que no se renderice? Nos vamos a la pestaña de materiales, nos vamos a no render y aquí en aspecto, en el apartado cortes, voy a meter una imagen totalmente negra para que todo sea negro y por tanto todo no esté renderizado. Pues venga, nos venimos aquí a cortes y cojo la imagen negro. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, poner mosaico para que no tengamos que estar escalando esta imagen, sino que se repita tantas veces como entre en el ancho del objeto y en el alto del objeto. Entonces terminamos, aceptamos y fijaos que ahora, si tú renderizas, ya podemos ajustar el tamaño del árbol ya perfectamente al objeto, renderizamos y fijaos que tendríamos mucho más rápido que antes, tendríamos la simulación de un árbol y ahora veremos si queremos copiar este árbol y cambiarlo de tamaño, cómo sería muchísimo más rápido. Voy a coger estos dos, copiar y me lo llevo aquí, ¿vale? Con tabulador estoy accediendo al modelo genérico. Luego voy a ponerle, por ejemplo, 7 metros. ¿Vale? Y ahora al estampado voy a ver si me deja. Fijaos, vamos a ponerlo aquí. Y esto vamos a moverlo, perdonad, el origen hay que moverlo a su sitio. Y ahora esta parte se mueve. Y fijaos cómo encaja. Y fijaos qué rápido he tenido dos árboles distintos, de tamaños distintos. Y otra vez vuelvo a hacer un render para que comprobemos cómo se renderizan los dos sin fondo y de una forma muchísimo más rápida que mediante el material simulando el árbol.